Imagina que estás colgando de una pared. Te quedan 2 movimientos para encadenar una vía que llevas meses intentándolo. Los antebrazos están completamente agarrotados y la respiración ya se encuentra muy acelerada. Sentís que ya no podés soltarte. Y entonces te soltás. Pero la pregunta acá es, ¿realmente no podías seguir? ¿O simplemente decidiste que ya era suficiente? Durante más de 100 años la ciencia del ejercicio intentó responder a una pregunta aparentemente simple. ¿Por qué nos fatigamos? ¿Por qué llega un momento en el que dejamos de correr, de pedalear o de escalar y soltamos? La respuesta parecía obvia, porque el cuerpo alcanza un límite. Pero a finales del siglo XX apareció una idea que desafió todo lo que creíamos saber. Una teoría que afirmaba que el verdadero límite no estaba en los músculos, estaba en el cerebro. Y a partir de ahí comenzó uno de los debates más fascinantes de la fisiología moderna. Hoy les voy a contar esta historia, la historia del enfrentamiento entre Tim Noakes y Samuel Marcora. Y vamos a ver por qué esta discusión cambió para siempre nuestra forma de entender la fatiga, el esfuerzo y el rendimiento. Durante gran parte del siglo XX, los fisiólogos pensaron que la fatiga era relativamente sencilla de explicar. El músculo se agota, las reservas energéticas disminuyen, el lactato aumenta, el oxígeno se vuelve insuficiente. Alguno de esos factores terminaba actuando como un limitador. Y la lógica era bastante simple sobre eso. El rendimiento terminaba cuando aparecía una falla fisiológica. Sin embargo, comenzaron a aparecer observaciones extrañas. Por ejemplo, los corredores aceleraban los últimos metros de una carrera. Los ciclistas encontraban reservas inesperadas cuando veían la línea de llegada. Los deportistas en sí podían producir esfuerzos enormes en situaciones emocionales extremas. Y lo más desconcertante de todo es que muchas veces terminaban una prueba completamente exhaustos sin haber agotado realmente las reservas fisiológicas. Había glucógeno, seguía habiendo oxígeno, seguía habiendo capacidad muscular disponible. Y ahí es donde apareció una pregunta difícil de responder. Si todavía quedaban recursos, ¿por qué se detenían los deportistas? A finales de los años 90, el fisiólogo sudafricano Tim Noakes propuso una explicación radical para esto, lo que conocemos como el modelo del gobernador central. La idea era provocadora en cierta forma. El cerebro actuaba como un sistema de protección, una especie de regulador interno, un gobernador, por así decirlo. Su función era impedir que el ejercicio alcanzara niveles potencialmente peligrosos para el organismo. Según esta teoría, el cerebro recopila constantemente información de la temperatura, de la disponibilidad energética, del estrés fisiológico, y a partir de toda esa información regula cuánto músculo puede ser reclutado. Es decir, no llegamos al límite porque el cuerpo colapsa. Llegamos al límite porque el cerebro nunca nos permite acercarnos demasiado. La fatiga sería una ilusión protectora, un mecanismo de supervivencia. Y durante varios años esta idea capturó la imaginación de entrenadores, de científicos y de deportistas. Esta idea parecía muy elegante, explicaba muchas observaciones, pero también tenía problemas. Y ahí es donde entra en escena Samuel Marcora. Marcora no negó que el cerebro tuviera un papel central. De hecho, estaba completamente de acuerdo con eso. Lo que cuestionó fue la necesidad de inventar un gobernador central. Su argumento era sorprendentemente simple. Si el cerebro ya controla el reclutamiento muscular, si ya decide cuánto esfuerzo podemos producir, entonces, ¿para qué existe la percepción consciente del esfuerzo? ¿Por qué sentimos que algo se vuelve difícil? ¿Por qué sentimos que estamos llegando al límite? Marcora propuso una alternativa mucho más sencilla a todo esto. Quizás no existe un gobernador, sino que la fatiga es el resultado de una decisión. No una decisión completamente racional, tampoco una decisión libre, pero sí es una decisión. Según este modelo, el rendimiento depende fundamentalmente de dos variables, la percepción del esfuerzo y la motivación. Cuando el esfuerzo requerido supera el esfuerzo que estamos dispuestos a tolerar, ahí es donde nos detenemos, ahí es donde soltamos. No porque estemos colapsando, sino porque continuar deja de parecer aceptable en esta ecuación. Esta idea tiene consecuencias enormes.
porque cambia la pregunta. Ya no preguntamos cuánta energía me queda, sino que preguntamos cuánto esfuerzo estoy dispuesto a soportar. La percepción del esfuerzo se convierte en un protagonista. Y aquí aparece algo fascinante. Dos deportistas pueden tener exactamente la misma fisiología, la misma fuerza, la misma capacidad aeróbica, el mismo nivel técnico, pero tolerar cantidades muy diferentes de esfuerzo percibido. Esto explica por qué la motivación importa mucho, por qué el contexto importa y por qué una final olímpica puede producir rendimientos imposibles de reproducir en el entrenamiento. El público modifica el rendimiento. Una recompensa cambia la capacidad de sufrir. El músculo sigue siendo importante, pero ya no alcanza para explicar toda la historia. La escalada es probablemente uno de los deportes donde estas ideas resultan más evidentes. Pensar una vida que estás al límite. Llegas al crux, los antebrazos te explotan, la piel te arde, la respiración se acelera y aparece una pregunta silenciosa. ¿Todavía puedo? Y la respuesta nunca es puramente fisiológica. Es una mezcla de percepción, de experiencia, de confianza, de motivación y sobre todo de tolerancia al esfuerzo. Dos escaladores pueden llegar al mismo punto de fatiga. Uno cae, el otro encuentra 3 movimientos más. La diferencia no siempre va a estar en los músculos. Muchas veces está en cómo interpretamos las sensaciones que esos músculos producen. Por eso comprender la fatiga implica comprender también la mente. Quizás la mayor enseñanza de este debate sea que el rendimiento humano no pertenece ni al cuerpo ni al cerebro. Pertenece a la relación entre ambos. Los músculos producen fuerza, el sistema cardiovascular aporta energía, pero es la experiencia consciente del esfuerzo la que finalmente determina cuánto estamos dispuestos a seguir. Y tal vez esa sea la pregunta más interesante de todas. La próxima vez que sientas que llegaste al límite, ¿será realmente tu cuerpo el que se detuvo o será tu cerebro quien decidió que era momento de hacerlo?